pidan las disculpas, en vez de estar gritando, deben hacer un mea culpa, arrodillarse y pedirle perdón a Alberto Fujimori. El Congreso del Perú, recibiendo las iniciativas del presidente de la República, ha aprobado el día de hoy que este Congreso sea un Congreso con 2 cámaras y ya no solamente con una. Es decir, estamos volviendo al Parlamento anterior, donde había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sin embargo, señores congresistas, eso no es suficiente para mejorar el funcionamiento del Congreso. Muchos escándalos ha habido, especialmente en esta última parte del funcionamiento de este Congreso. Se necesita poner dispositivos que permitan que los parlamentarios vengan a trabajar sin hacer escándalos, sin estar falsificando documentos, sin estar traficando con influencias, sin estar plagiando las tesis, sin estar grabando a sus colegas. Y hoy día veo en la bancada al frente que han puesto sus letreros con una serie de lemas, pero no, se olvidan los señores del fujimorismo, se olvidan que a consecuencia de las grabaciones que ustedes hicieron, se develó la componente de acuerdo político entre Kuczynski y el señor Kenji Fujimori para dar el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, ustedes también tienen responsabilidad en estos hechos, que no debían poner esos letreros, debían pedir disculpas, decir, disculpe, señor Alberto Fujimori, porque nosotros hemos provocado el regreso a la detención del señor. Eso debían poner. Pero me refería a eso, señor presidente, me refería a eso porque esto demuestra que en este Congreso ha habido una distorsión de la función del parlamentario. Hemos estado en estas minucias políticas, en estas bajezas, y nadie está corrigiendo eso, señor. Por ejemplo, se comprende en el proyecto enviado por el gobierno que el parlamentario, el futuro congresista, el futuro representante del pueblo, haga su declaración de intereses y publicite su patrimonio. Y eso lo han retirado del artículo 92. No quieren hacer declaración de intereses. No quieren poner, por ejemplo, mi esposo o esposa se dedica a esta actividad empresarial o mis hijos se dedican a esta situación, para que desde el Parlamento ese congresista no esté gestionando los intereses familiares o de terceros. No quieren poner. No quieren decir yo soy propietario de 3 casas, de una hacienda, de una fábrica, de una empresa. Tampoco quieren publicitar, so pretexto de que en el artículo 42 de la Constitución ya se dice que hay una declaración jurada de bienes. Y eso no es así, eso lo hace hasta el secretario de un municipio. Eso queda ahí guardadito en un folder. Pero otra cosa es decir, señor, nosotros vamos a publicitar nuestra declaración de intereses. Gestión de intereses no se puede hacer por un parlamentario y por lo tanto es importante ponerlo. La presidenta de la Comisión de Constitución tiene obligación de poner más requisitos a los futuros parlamentarios para que actúen bien, para que tengan un mejor comportamiento, para que sea un Congreso legitimado frente a su pueblo y no como el que estamos viviendo. En segundo lugar, señor presidente, en este país hemos estado regalando la plata de los peruanos. Miles de millones de soles se han perdido a consecuencia que en este Congreso, en forma entreguista, parlamentarios lobistas, traidores a su pueblo, exoneraban de impuestos a las grandes transnacionales. Señor presidente, muy fácilmente, eso pasaba como un embudo. Y ahora hay transnacionales, la Telefónica, los bancos, las mineras, que deben 5.000, 7.000, 10.000 millones de soles. Y después nos quejamos
que no hay plata ni para llevar a los sitios más pobres una posta médica. Esto, señor presidente, se debía aprobar en este Congreso con votación calificada la exoneración de impuestos por alguna razón. 2/3 partes de los parlamentarios no quieren 2/3 partes, quieren la mitad legal más 1. Bueno, siempre para facilitarle, ¿no?, los beneficios a los grupos económicos, a los grupos que financian las campañas aquí, a estos parlamentarios y a estos gobiernos. Y señor presidente, en este dictamen no aparece nada sobre el particular. No solamente eso, señor presidente, tenemos también que en el artículo 90, ahí donde se habla de que los parlamentarios aumentado de número, no quieren poner requisito que tenga que ver con la conducta del futuro congresista o el futuro representante del pueblo. Dice solamente que tenga derecho a sufragio, ya que sería porque no tenga derecho a sufragio, que sea peruano de nacimiento, que tenga 25 o 35 años. Señor, se le pidió a la presidenta de la Comisión de Constitución que ponga ahí, para asegurar una buena conducta de los futuros representantes del pueblo, que ponga como requisito que tenga conducta intachable, es decir, que no sea un filibustero, un ladrón, un delincuente disfrazado. No quieren poner ni eso, sabiendo que el primer problema que tenemos en este Congreso es la conducta de muchos parlamentarios que están sentados en estos momentos en sus curules. No quieren no quieren un mejor Congreso. Solamente esos requisitos, repetirlos, porque ya está en las anteriores leyes. Y no quieren poner que tengan conducta buena, que no tengan juicios, o que no tengan pues sentencias por delitos, o que no estén pasando alimentos a sus hijos. No quieren poner. Ahora, señor presidente, artículo 93. Los parlamentarios que cometen delitos, ya entrando en función, ya siendo representantes del pueblo, congresistas, funcionarios públicos, no deben tener ningún tipo de inmunidad. No deben tener ni inmunidad de arresto ni de proceso. Deben irse directamente al Poder Judicial a rendir cuentas. Y tampoco se pone nada sobre ese particular, nada sobre la persona. Si aquí tenemos una crisis de hombres y mujeres en la política, señor presidente, y no se pone ni una sola palabra, solamente organización del Estado como ese fuese el problema. No, aquí el problema son los hombres y mujeres, que se la pasan lindo en este Congreso y no ponen ningún requisito para ellos. ¿O quieren repetir la historia? No les interesa absolutamente nada. No quieren poner nada sobre ese particular. Señor presidente, pero hay otras cosas más. En el artículo 96 he pedido que el Congreso, para evitar los abusos de los grupos económicos que están acá haciendo uso de nuestros recursos naturales y de nuestras concesiones, el Congreso tenga el derecho de pedirles a ellos directamente informes. No solamente se pide informes al alcalde, al ministro, al viceministro, no, porque los otros son intocables, pues, ¿no? Tienen corona, no se les puede pedir informe directamente a ellos. ¿Cómo que no? Si una concesión es un derecho que le da el Estado a un privado para que explote nuestros recursos naturales, el gas, la minería. Señor presidente, en el caso de las investigaciones, señor, ¿quiénes investigan en el Congreso según el modelo futuro, el futuro Parlamento bicameral? Solamente los diputados, los senadores no investigan. ¿Cómo? Se sobreentiende que conforme al proyecto del mismo gobierno, los senadores son los que tienen más experiencia que los diputados. Tan cierto es eso que el mismo gobierno ha dicho, el que postula para senador primero tiene que ser diputado. Es lo que ha dicho, claramente. No, los senadores no pueden investigar, solamente los diputados. Los diputados solamente pueden presentar reforma constitucional, los senadores, los diputados no.
no pueden presentar reformas constitucionales los diputados. O sea, me están mutilando como representante de Puno, de Lima, de Tumbes, presentar un proyecto de ley. Todos deben tener el mismo derecho, señor presidente. Eso me parece una discriminación, me parece una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Entonces, eso también se debía, señor presidente, rectificar, porque si no rectificamos esto, ese Parlamento bicameral no va a poder funcionar. El Senado, señor, debía ratificar a los jefes o presidentes de los organismos reguladores. ¿Y quiénes son los organismos reguladores? Los que defienden al ciudadano en el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Concluyen esto, los organismos reguladores debían ser los jefes ratificados por el Senado, porque en estos momentos solamente los nombra el Ejecutivo, pero nombra allegados de las transnacionales que piden estos servicios y nunca defienden al ciudadano. Pues el Senado que vea que haya una persona bien calificada que defienda el derecho de los ciudadanos. Así que yo termino con eso, señor, y pido que sea respaldado este dictamen en minoría por las consideraciones mencionadas.